Sí, bueno, muy buenos días, señor presidente. Vengo a adelantar el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical, integrante del interbloque de Cambiemos, al proyecto que está en consideración. Muy brevemente, lo quiero fundar en 3 o 4 puntos básicos. Primero, hemos escuchado en el día de ayer exposiciones de diversos especialistas y quiero destacar fundamentalmente algunas de estas exposiciones de gente que estuvo muy vinculada al anterior gobierno. Me refiero, por ejemplo, a Miguel Blecher, quien recuerdo que iba a ser embajador en Londres, según palabras del propio Scioli, unos días antes de las elecciones del mes de octubre pasado, quien aconsejó el acuerdo como infinitamente mejor que seguir en la situación actual. En la misma línea, aunque no estuvo ayer, Miguel Wein, que también palabras del propio Scioli iba a ocupar un rol importante en el gobierno de haber ganado las elecciones, se manifestó de acuerdo, incluso fue un poco más. Dijo que él aconsejaba para el acuerdo con los holdouts una quita en el orden del 30%. Finalmente lo que se logra está en ese orden. Las palabras de Guillermo Nielsen, que fue uno de los negociadores de la deuda en la gestión de Néstor Kirchner, quien dijo textualmente que si este no es el mejor acuerdo, está muy cerca de serlo. Y la de Juan Carlos Fábrega, expresidente del Banco Central, expresidente del Banco Nación, del gobierno de Cristina Fernández, hombre que además fue confidente de Néstor y de Cristina, que avaló absolutamente el acuerdo que está sometido a consideración de este plenario, por citar algunos. Segundo, esta es una decisión política de este gobierno. Antes, otro gobierno había tomado la decisión política de pagar toda la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, por 9.810 millones de pesos, de dólares, 9.810 millones de dólares, cambiando deuda barata por deuda cara. Cambiamos deuda al 4 o 5% con el fondo por deuda en parte al 14 o 15% con el gobierno de Venezuela. Fue una decisión política, fue un gesto político, así lo expresaron. Preferían pagar deuda más cara y cortar supuestamente la dependencia con el Fondo Monetario en cuanto al monitoreo que finalmente igual de todas maneras se hizo. O también la otra decisión política del anterior gobierno del pago de la deuda con el Club de París, también por un monto parecido al del FMI, 9.700 millones de dólares, pero sin ningún tipo de quita y con todos los intereses punitorios en tiempo exprés, en 48 horas, como bien se dijo acá el día viernes pasado. Esta también es una decisión política de este gobierno, infinitamente mejor, ya que al contrario de lo anterior, estamos canjeando deuda cara por deuda un poco más barata. Y quiero resaltar algo que tal vez pasó desapercibido en la exposición del ministro de Prat-Gay, cuando explicaba con una filmina que no se trata de un nuevo endeudamiento, sino que ya la deuda del sector público no presentada al canje se encuentra contabilizada, y estos son datos, los saqué esta mañana del Ministerio de Economía de la Nación, con el informe de deuda al 30 de septiembre del 2015, que es la última información disponible del anterior gobierno. En esa página, acá establece que la deuda no presentada al canje alcanza a los 11.549.526.000 dólares, en moneda nacional 88.000,
millones y en moneda extranjera 6.093 millones. El capital y otro tanto, otras distintas sumas en intereses que dan ese total de 11.549 millones. Quiere decir que ya se encuentra contabilizada en la contabilidad pública. No se va a estar agregando nueva deuda, sino canjeando una deuda que ya existe, cara, por otra deuda en un monto similar, más barata. Esto está en la página del Ministerio de Economía de la Nación. Otro punto que fundamenta nuestra decisión de acompañar el proyecto es que esta es una decisión votada por la gran mayoría del pueblo argentino. Yo diría que fue plebiscitada en las elecciones de octubre primero y de noviembre después, porque tanto Macri como Scioli habían dicho que iban a efectuar más o menos los mismos pasos, con diferentes procedimientos, en distintos tiempos, tal vez con algunas modificaciones, pero ambos habían dicho que iban a apuntar en esta dirección. Y ayer lo ratificaron las personalidades que estuvieron en este recinto. El 22 de noviembre, el 97,53% de los argentinos que votaron o a Macri o a Scioli acompañaron entonces, porque esto fue motivo de debate en la campaña. En la campaña Macri dijo claramente que una de las cuestiones que iba a atacar inmediatamente era solucionar el problema con los fondos holdout. Quiere decir que la gente que votó sabía perfectamente lo que estaba votando y quienes votaron a Scioli también sabían que iba a actuar en la misma dirección. Quienes estaban en contra y quienes están en contra, y ayer hemos escuchado a varios, llamaron a votar en blanco en las elecciones. ¿Y cuánto fue el resultado del voto en blanco? El 1,19%. 1,19%. El total de los que votaron en blanco. Supongamos que todos los que votaron en blanco lo hicieron haciendo caso a aquellos que propugnaban el voto en blanco como un rechazo a ambos candidatos, es el 1,19%. Es decir, señor presidente, estamos cumpliendo exactamente lo que propusimos en la campaña y lo cual fue ampliamente plebiscitado. Por último, se dijo, entre otras cosas, otros cuestionamientos, que la soberanía estaba en peligro si aprobamos este proyecto. Mire, cuando se cede jurisdicción para dar a los accionistas más confianza sobre el cumplimiento del gobierno y en consecuencia pagar tasas más bajas que si la sede judicial fuera otra y la confianza menor. Esto no es poner la soberanía en peligro. Es una maniobra retórica, una más, de aquellos que tratan de esconder el intento de escapar a las consecuencias de los actos. En economía, señor presidente, nos enseñaba Samuelson, que en realidad popularizó una frase que pertenece a Keynes, dice que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Señor presidente, una cosa es ser soberano y otra cosa muy distinta es ser irresponsable. Con esa responsabilidad, este bloque acompaña el proyecto en cuestión.